De la tarde ya se lleva bastante doctrina y debate a lo largo de la mañana. Vamos a intentar reducir al máximo las presentaciones y las introducciones y vamos a acudir rápidamente al grano. Yo voy a participar como moderador de la mesa y al final, después de la intervención de los tres ponentes, haré también una exposición, aunque entiendo que gran parte de los temas también han sido expuestos por la ministra esta mañana, o el debate de algunas de las medidas que estamos tomando en este momento también han formado parte del debate, y creo que es preferible estar a su disposición para las preguntas y para aclarar aspectos concretos que hayan podido quedar sin respuesta esta mañana. Por lo tanto, creo que es importante dejar ese tiempo para el debate. La mesa está compuesta por tres personas. En primer lugar, hablará María Antonia Ozcariz Rubio, que es la directora general de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia. En segundo lugar, hablará Pedro Pejenaute, que es director general de Universidades y Política Lingüística del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Y en tercer lugar, hablará José Manuel Moreno Alegre, que es en este momento subdirector general adjunto del área de coordinación de la División Global de las Universidades del Santander. Lo que tenemos, por lo tanto, es una visión en tres dimensiones: el Ministerio de Educación, por una parte, una visión de las comunidades autónomas, por otra, y otra visión también importante de las ayudas que provienen del sector privado a la enseñanza. Sin más, le doy la palabra a María Antonia para que comience su exposición, que esperemos que sea de unos 15 minutos. Bueno, esperemos, aunque con este tinglado entre papeles y micrófono no sé cómo me las voy a componer, pero bueno. En primer lugar, yo quisiera felicitar a los organizadores del seminario por la oportunidad que nos han brindado de reflexionar y analizar conjuntamente, y sobre todo lo que para mí es más importante, desde diferentes ópticas, la política de becas y ayudas a los estudiantes universitarios. Y agradezco también que se haya contemplado en esta sesión de tarde también la postura, un poco la visión desde aquellas personas que tenemos la responsabilidad de financiar y gestionar el sistema, que sin duda será una óptica un poco más prudente que la que hemos oído esta mañana, porque los cambios en la política de becas, que es un elemento sensible del sistema, pues evidentemente hay que hacerlos con precaución. Y probablemente hemos oído por la mañana lo que puede ser una visión de futuro, y a nosotros nos toca gestionar el presente, ir mejorándolo e ir poniendo las bases para que el futuro pueda ser, no sé si como nos lo han pintado, porque había algunas cosas más o menos discutibles, pero bueno, orientándonos. Sin duda, yo creo que la reflexión a la que hemos asistido esta mañana, para nosotros, para los que estamos trabajando en este campo, nos da mucho en qué pensar, y yo entiendo que algunas de las cuestiones que aquí se han planteado formarán parte, sin duda, de la revisión que vamos a acometer en los próximos tiempos. Yo quisiera, en primer lugar, centrar un poco a qué tipo de becas me voy a referir, porque a lo largo de la mañana se ha visto que se utilizan distintas terminologías, y entonces yo quisiera indicar que no me voy a referir a toda la política de becas del Ministerio, que es muy amplia y que se llevan muchas de ellas desde otras direcciones generales, como es el caso de Javier, que se encargará de toda esta nueva política de los préstamos renta. Y yo me voy a limitar un poco. Tampoco voy a hablar desde otras becas que sí se llevan desde la dirección en la que yo trabajo, pero que tienen más que ver con el fomento de la investigación o con la cualificación para las lenguas extranjeras. Me voy a limitar, o quisiera limitarme hoy, a las becas que se conceden a los estudiantes para iniciar y completar estudios reglados que conduzcan a un título con validez en todo el territorio nacional, y que yo entiendo, y el Ministerio entiende, que constituyen un instrumento fundamental para potenciar la equidad y la eficacia del sistema de educación e información, por más que tengamos que revisar ciertas cuestiones. Estas becas se articulan actualmente en tres convocatorias, y de deprisa, porque yo creo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis el sistema. Tenemos la convocatoria de inicio, la convocatoria general y la convocatoria de movilidad. Y todas ellas tienen en común, como se decía aquí a la mañana, que plantean exigencias de requisitos tanto socioeconómicos de las familias como académicos para su concesión. Los académicos tienen que ver
con el rendimiento, con la exigencia de créditos a matricular, con la exigencia de superación de entre un 60 y un 80% de los créditos matriculados y con el número de años máximo que se puede disfrutar de la beca. Esos son los requisitos económicos. Y contemplan todas ellas, todas las distintas convocatorias, componentes que tienen como fin costear determinados gastos vinculados a la educación. Tienen el componente de compensación, que está destinado a sufragar de alguna manera la ausencia de ingresos que comporta la dedicación a la educación, y a este componente tienen acceso las rentas más bajas. Componente para gastos de residencia, en el caso de que el alumno tenga que residir o quiera residir porque ha decidido ir a una universidad que le gusta más o en la que entiende que va a recibir mejor formación fuera de su domicilio familiar. Gastos de desplazamiento, en el caso de que tenga que recurrir a algún tipo de transporte urbano o interurbano. Otro componente para el material escolar y un último componente para abonar las tasas o la compensación, que eso lo pagamos directamente no al becario, sino a las universidades, les compensan las tasas. Lo normal es que un becario tenga más de un componente y que, de alguna manera, los componentes es verdad que son a fondo perdido, es un modelo de subsidio y es un modelo, además, en el cual probablemente los componentes no sufragan el coste de lo que se pretende cubrir al 100%. Cuando llegó el actual equipo al Ministerio, nos planteamos que había que mejorar esta política de becas por lo menos en 3 direcciones. Había que aumentar la cobertura, es decir, teníamos que conseguir llegar a un porcentaje mayor del alumnado universitario. Teníamos que mejorar las cuantías porque se habían desactualizado, además, en los últimos años, porque las subidas no habían venido acompasadas al IPC. Y, además, queríamos mejorar también en aumentar el porcentaje del alumnado que recibía la beca en el primer trimestre del curso. Es decir, algo que se comentaba esta mañana, que nos gustaría estar donde están los franceses, pero que ni habiendo mejorado estamos ahí. Pero bueno. Entonces, partiendo de estas premisas y del compromiso claro expresado desde el principio, se han ido adoptando medidas entendiendo que las becas constituyen un instrumento eficaz de compensación de las desigualdades en el ámbito de la educación. Por lo tanto, las primeras medidas se tomaron ya en mayo del 2004 con el presupuesto aprobado y se dirigieron básicamente a atender al colectivo de estudiantes en situación económica más desfavorecida, que eran aquellos que necesitaban percibir una ayuda por su dedicación a los estudios, aparte de por los gastos que ocasionaba simplemente por la ausencia de ingresos. Y las medidas que hemos tomado en años sucesivos han ido más orientadas a la extensión del sistema, a hacer que un mayor número de alumnos y alumnas pudiera acogerse a este sistema. Yo diría que en estos 3 años de legislatura hemos ido tomando determinadas medidas, priorizando algunas y entendiendo que en un sistema como es este exige ser cauteloso, ser arriesgado en determinados momentos, pero los cambios hay que hacerlos con una cierta dosis de pragmatismo para evitar disfunciones o alteraciones en el colectivo no deseadas. Entonces, voy a exponer un poco los cambios que hemos hecho como en 3 categorías. Primero, hablaré de un grupo de medidas que han estado destinadas a la mejora cuantitativa de las becas. En un segundo lugar, algunas mejoras de carácter cualitativo y otras que han tenido que ver con la gestión. Y aprovecharé quizá para exponer un poco al hilo de estas medidas que hemos tomado las dificultades que encuentra el gestor en esta política, que a veces son desconocidas, pero que condicionan incluso las medidas que se pueden tomar. Empezaré con las medidas de mejora cuantitativa. La primera fue inmediatamente de llegar el nuevo equipo al Gobierno. Se hizo un suplemento de crédito de 36 millones, que ya no pudo incidir en cambiar los umbrales porque la convocatoria de inicio estaba publicada, pero que sí que se destinó a remover los obstáculos que había para acceder a las ayudas compensatorias, que habían sido el elemento con el cual se regulaba el sistema. Como las ayudas compensatorias, además de exigir un nivel de renta bajo, exigían pertenecer a algún tipo de categoría desfavorecida, a veces eran la forma de regular el presupuesto. Entonces, se eliminó ese tipo de trabas y, además, se subieron las cuantías de todas las becas, porque si bien no se pudo incidir en umbrales, sí se pudo incidir en cuantías, se subieron un 7% para actualizar el desfase que habían venido teniendo.
Esa medida, que se realizó así inmediatamente, ha venido acompañada en ejercicios posteriores de unas subidas sustanciales. Yo me voy a limitar aquí. El presupuesto que ha indicado la ministra es más importante porque ha contemplado no solamente las becas a las que yo me estoy refiriendo, sino también las destinadas a la enseñanza no universitaria y a las de idiomas. Pero si nos limitamos a lo que ha sido la dotación para las becas y ayudas universitarias, que estaba en el cuadrito que está en la documentación, en el presupuesto del 2005 hubo una subida de un 7,09%, en el del 2006 un 9,89% y en el del 2007 un 13,71%, destinando en este momento, en el presupuesto del 2007, 740 millones de euros, de los cuales aproximadamente unos 100 o 100 y poco son los que van destinados a compensación de tasas y el resto son ayudas directas al alumnado. Esta inyección, digamos, de recursos económicos nos ha permitido elevar sensiblemente las cuantías. Si analizamos la elevación acumulada, digamos, a lo largo de estos años, hasta este curso, hemos tenido acumulado un 15% de subida. Si contamos la subida que está prevista ya para la convocatoria del próximo, del 7-8, que es de un 5%, nos situaremos al final de la legislatura con un incremento acumulado de un 20% en la actualización del coste. Por lo tanto, yo creo que nos estaremos aproximando bastante más al coste real o del gasto que pretendemos cubrir. También hemos elevado los umbrales y la subida de umbrales hasta este año se sitúa en una subida acumulada de un 15%, con la subida prevista para el 7-8, que viene a ser de una media entre un 10 y un 13,5%, nos estaríamos situando en una subida acumulada de umbrales de un 30%. Y aquí sí que voy a hablar de un problema de gestión. Uno de los problemas que tuvimos era que las convocatorias, una vez que se fijaba el umbral, no permitían ampliarlo, por más que tuviéramos presupuesto, y simplemente se diera la circunstancia de que no habíamos tenido el volumen de solicitudes que cumplieran los requisitos esperado. Introdujimos una modificación y que ya funciona para la convocatoria que actualmente se está resolviendo, que es que en el caso de que no se llegue a las cifras de alumnos previstas se puedan incrementar los umbrales. El año que viene continuaremos también con esta medida y entendemos que este va a ser un instrumento que hemos tenido que ir modificando a medida que nos hemos dado cuenta que la convocatoria, tal y como estaba, nos impedía, a pesar de inyectar dinero, poder incorporar a más alumnos, porque una vez que los umbrales se habían fijado ya quedábamos un poco al albur de que los hubiéramos fijado con criterio o los hubiéramos fijado con peor criterio. Se han creado 2.000 becas para seguir estudios de másteres oficiales y aunque he dicho que no iba a hablar de esto, tengo que decirlo porque aprovechando que hay mucha gente universitaria para que hagáis propaganda. Hemos puesto en marcha 53.000 ayudas para cursos de inglés de 3 semanas que están actualmente convocadas para alumnos becarios y que os pedimos por favor a todos que hagáis propaganda porque, en fin, nos sentaría muy mal el no poder cubrirlas todas. Bueno, paso ahora a voy a todo correr, pero bueno, a las mejoras que tienen que ver con mejoras cualitativas del sistema. Y la más importante, y la ha mencionado la ministra esta mañana y nos costó mucho conseguirla, fue el que se reconociera la beca como un derecho. Cuando llegamos al Ministerio, hasta antes de llegar nosotros se habían estado gestionando en la práctica de esa manera, aunque no estaban configuradas como tal. Pero teníamos la Ley de Subvenciones que entraba en vigor justo en el 2005. Y la Ley de Subvenciones establecía que las becas eran una subvención de concurrencia competitiva. Eso significaba que hasta que no hubiéramos analizado la última solicitud no hubiéramos podido empezar a pagar ninguna. Y nos hubiéramos encontrado con el presupuesto de becas pivota sobre 2 ejercicios. Entonces nos hubiéramos encontrado no pudiendo ejecutar 300 millones de euros y teniendo un déficit de esa misma cantidad para el año siguiente. Bueno, convencer a Hacienda, que a pesar de que seamos todos, hay que reconocer que a veces no se lo creen, convencer a Hacienda de que necesitábamos remover ese obstáculo, que era un obstáculo que solamente se podía remover mediante una ley. Solamente a través de una ley se podía eliminar a las becas de esa característica. Bueno, conseguir encontrar una ley en la que nos admitieran esa enmienda
pues nos costó como 3 o 4 leyes, porque la casualidad aquel año no hubo una ley de acompañamiento de los presupuestos. Y, en fin, yo os puedo garantizar que los gestores en aquel momento sufrimos mucho pensando en la situación que se nos podía de alguna manera plantear. Pero hoy en día ya están configuradas como tales y yo diría que ese es el mayor de los logros. Hemos suplementado también las ayudas de residencia porque entendíamos que probablemente eran las que estaban un poco más desfasadas del coste real y además entendíamos que facilitaban la movilidad, que eran becas que podían utilizar los alumnos para trasladarse a una universidad en la cual pensasen que iban a obtener un mejor servicio. Hemos hecho también que alumnos que no recibían las ayudas de libros y material ahora las incorporen y para el año 2007-2008 hacemos una modificación un poco más sustantiva, cambiamos un poco algunas de las convocatorias que habían suscitado algún problema porque había alumnos que obtenían becas y cambiaban de comunidad autónoma pero no la obtenían para trasladarse a una universidad de su misma comunidad autónoma. Eso era algo que estaba ahí pero que se entendía mal. Entonces, como se entendía mal, pues hemos empezado a dar algún paso para hacer que las dos convocatorias confluyan en el nivel de requisitos. Y, como os he dicho antes, la política de becas es tan sensible que este tipo de pasos siempre hay que hacerlo suavecito para ir virando el barco sin que perdamos a todos los que llevamos dentro. Y terminaré con algunas medidas de mejora de la gestión. Yo de la que me siento más contenta es la que hemos conseguido un objetivo que a priori parecía muy complejo, que era el adelantar los pagos de las becas. Es verdad que adelantarlos del todo nos va a costar mucho porque supondría convencer a Hacienda otra vez de que un año tendría que incrementar muchísimo el presupuesto, pero que luego ya se le estabilizaba el sistema. Y esas cosas son difíciles. Es difícil conseguir aumentos presupuestarios normales, no os digo nada, es decir, pásame la mitad del presupuesto de este año, por favor, incorpóramela al año siguiente. Pero en cualquier caso hemos ido haciendo algunas mejoras. También esto tiene que ver con el momento en el que se hace la matrícula y el momento en el que se tienen los resultados académicos, en fin. Entonces, nosotros empezamos, en el curso 2004-2005 se pagaron en el primer trimestre el 34% de las becas. Y este año en el 6-7 hemos pagado el 57%. Yo creo que estamos desde el punto donde los franceses habían planteado mejorar. Bueno, pues nosotros de momento hemos llegado ahí y nos sentimos contentos. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando. Hemos mejorado la información a los becarios, que tiene algo que ver con lo que también se hablaba aquí, aunque ahí nos queda mucho por mejorar todavía. Y ahora tienen una página web que les facilita la información online de cómo va la tramitación de su solicitud. Hemos simplificado también algunos trámites y ahora hay datos que tienen que ver con información de carácter de valorar los bienes inmuebles que no se la tenemos que pedir y hemos hecho un programa con la agencia tributaria. Cada pequeña cosita de estas no es simple de gestionar. Da algún que otro problema, una aplicación informática no funciona, en fin, esas cosas. Por lo tanto, yo diría que en este momento de las 3 primeras líneas de mejora que he planteado, hemos mejorado en las cuantías, hemos, sin duda, mejorado el número de becarios que perciben la beca en el primer trimestre y todavía no andamos muy bien en aquello de aumentar el número de becarios tal y como hubiéramos deseado. De todas formas, conseguimos ese aumento en los que ingresan y no conseguimos el mismo éxito en los que ya están dentro del sistema y mantienen su beca. Probablemente tiene que ver con los requisitos académicos que se plantean, pero bueno, nosotros estamos intentando y seguiremos haciendo el esfuerzo y esperamos que el año que viene, con esta medida que hemos planteado, podamos realmente cumplir terminar la legislatura pudiendo decir que también en este objetivo por lo menos hemos conseguido mejoras. Yo diría que con los umbrales que hemos planteado para el próximo año, tal y como decía la ministra, el 55% de las familias con hijos en estas edades estaría cubierto por el umbral de tasas, en torno al 40% estaría cubierto para las becas de residencia y de transporte, y por lo tanto yo creo que estamos en unos niveles de cobertura sensiblemente superiores a los que teníamos al inicio de la legislatura. Si a esto unimos lo que aquí se ha comentado esta mañana y que yo creo que a veces no lo ponemos suficientemente en valor, y es que todos los alumnos que estudian en las universidades públicas son becarios de alguna manera, con esa beca
encubierta, que en otros países se computa cuando se dan las estadísticas y que aquí no la computamos, yo diría que tenemos un panorama un poquito mejor. Y termino con los retos. Tenemos un reto muy importante que se apuntaba esta mañana, que es el de acomodar la regulación del sistema de becas a la sentencia del Tribunal Constitucional. Este es un tema delicado porque no todos entendemos las cosas de la misma manera. Y nosotros entendemos que la sentencia dice unas cosas y no todo el mundo entiende lo mismo. Entonces, nos parece que la sentencia dice claro cuáles son las competencias del Estado y desde ese punto de vista nos gustaría ejercerlas, sin perjuicio de que entendemos que se tiene que producir una descentralización, sin duda, que tienen que ser las comunidades autónomas las que puedan convocar, resolver, pero obviamente con unos criterios que garanticen la equidad y que garanticen que el tratamiento de los alumnos en los distintos puntos del territorio es similar. Entonces, estamos en ese punto, yo creo que lo conseguiremos, pero bueno, es un punto delicado y que si esta sentencia lleva todo este tiempo sin cumplirse es precisamente porque este es un aspecto de una cierta delicadeza. Y yo creo que tenemos otra tarea, sin duda, que es la de diversificar el tipo de becas que tenemos. Yo creo que a mí me parece que una vez cubierto, y yo por eso lo que se apuntaba esta mañana, yo creo que sustituir este tipo de becas, modelo subsidio, llamémosle en plan coloquial, por los préstamos renta es algo a hacer con cuidado. Yo creo que la postura que ha iniciado el Ministerio de empezar por los másteres me parece prudente y yo creo que es en la línea un poco en la que tenemos que ir avanzando, explorando nuevas posibilidades, pero sabiendo también que los cambios los tenemos que hacer con cuidado, que yo creo que tendremos que garantizar, en primer lugar, que la falta de medios económicos no es un obstáculo para el acceso a la educación y una vez que tengamos la garantía de que eso está cubierto, deberemos ir iniciando nuevas modalidades, préstamo renta, becas vinculadas al rendimiento, becas destinadas a que las mejores universidades puedan atraer a los mejores alumnos. Yo creo que tenemos que abrir un panorama más plural, pero con cuidado. Yo creo que también las comunidades autónomas deben empezar a complementar las becas que tenemos, no solamente limitarse a algunos tipos de ellas, sino también hacer una apuesta más importante en ese sentido. Y como ya me está mirando raro, pues yo creo que voy a cortar así, en fin. Y yo sí quisiera poner de relieve algo que aquí se ha dicho y que me parece muy importante, y es que el reto no empieza solamente en el modelo universitario, que si realmente queremos poner a las puertas de la universidad a un mayor número de estudiantes, yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que empezar combatiendo las desigualdades socioculturales, diría yo, en este caso, desde la enseñanza no universitaria. Por eso, uno de los retos que tenemos es el de aumentar la tasa del alumnado que termina con éxito las enseñanzas obligatorias, porque si no, no conseguiremos, sin duda, como decían esta mañana, mejorar la equidad del sistema. No la miraba raro, solo la miraba para decir que se acababa el tiempo, ¿eh? Bueno, pues pasamos a la siguiente intervención, Pedro. Buenas tardes a todos y creo que debo comenzar naturalmente por hacer una afirmación que se ha hecho esta mañana aquí y que la hago mía, en el sentido de que se han dicho cosas muy importantes y yo creo que el mejor ejemplo lo constituye las propias palabras de la señora ministra de Educación, que ha hecho una propuesta que considero objetivamente muy positiva, desde luego que la hago mía en lo que nos corresponde y compete, y que me parece a mí que debería ser tomada como referencia ya para próximas propuestas y estudios. También se acaba de decir por María Antonia cosas muy interesantes y, desde luego, como no, por expertos que llevan años, muchísimos, estudiando esta materia, donde realmente se advierte un tema, y es que no es lo mismo gestionar desde las administraciones públicas que hacer propuestas fuera de las mismas, y que naturalmente no es lo mismo teorizar que ser práctico. En estas primeras palabras, sin duda, no solo agradecer a mis compañeros y compañeras de mesa, sino sobre todo a quien organiza
este evento, a la cabeza, lógicamente, de la cátedra UNESCO que organiza este seminario, su director, Francisco Mechavilla, y su secretario, Jorge Martínez, que han tenido la amabilidad de invitarme. La primera cuestión que concluyo de lo oído, de lo leído y de lo que llevamos todos tantos años y todas teniendo la oportunidad de ojear es que las aportaciones a esta cuestión reflejan algo que me parece importante destacar. Y es que, primero, esta cuestión es muy compleja, tiene todos los flecos, aristas y todas las perspectivas posibles y, por tanto, en consecuencia de lo cual tiene todas las valoraciones posibles. En segundo lugar, lo fácil que puede resultar teorizar, hacer literatura e incluso vertir palabras bonitas sobre este hecho, sobre esta política de ayudas. Y, en tercer lugar, en consecuencia a lo anterior, la necesidad que hay, al menos a mi juicio, de descender a la propia realidad. Y esta realidad contiene una serie de hechos que quiero decirlo muy en concreto, no tanto porque Javier nos ha invitado a ser cumplidores de nuestro propio tiempo, sino porque yo pienso que después de todo lo que se ha vertido y todo lo que se va a decir, pues tal vez sea mucho más interesante que ustedes reflexionen y ustedes nos aporten a nosotros mismos aquello que tienen ya suficientemente estudiado. Estos hechos son los siguientes. Cualquier catálogo de propuestas sobre esta política de ayudas tiene que tener siempre, cosa que ha faltado en infinidad de ocasiones, pese a estas palabras acertadas, sin duda, y de buena fe y buena voluntad de mi compañera María Antonia, tiene que tener, digo, voluntad política decidida para hacer lo que se dice que va a hacerse y voluntad política decidida para hacer lo que hay que hacer. La segunda cuestión, que es necesario coordinación y colaboración con todas las instancias y partes afectadas. Y dentro de ellas, en tercer lugar, es preciso, hoy más que nunca, y desde luego hoy más que ayer, que el Gobierno de España asuma su liderazgo en esta cuestión, como en tantas otras, y sus propias responsabilidades, donde las comunidades, sin duda, estaremos al apoyo y al ofrecimiento de esa coordinación a la que me he referido. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta en esta cuestión que siempre hay que orientarla, a mi juicio, desde el hoy y respetándolo en sumo grado para el mañana. No pierdo ni un instante en referirles a ustedes que la España de hoy nada tiene que ver, como a veces alguien pretende trasladarnos a ella, ni con la de la España de los 60, ni de los 70, ni siquiera de los 90. Esa España, quinto, refleja que estamos, y aquí yo quisiera ser lo suficientemente realista y optimista, en una buena situación en general del país, y que el país cuenta con recursos presupuestarios y económicos suficientes para satisfacer cualquier demanda, incluida aquellas que se originen por las propias solicitudes o la transformación de la actual política, como luego diré, actual de becas. Y esa situación refleja al mismo tiempo, y no debe llamar la atención que yo lo pronuncie, que estamos en una situación universitaria en general buena. Y quiero afirmarlo, con universidades buenas, con muchas diferencias entre ellas, pero habrá que hacer alguna vez algún cántico, siquiera más optimista que el que a veces uno oye, a las buenas y excelentes universidades con que cuenta este país y a la buena y excelente política universitaria que se hace en este país en general. Sexto, hay que partir de un hecho, y es que deberemos reconocer que de los fondos públicos en esta política de ayudas y becas ha habido una clase española realmente perjudicada históricamente, y hoy también, que es la clase media española, que contribuye altamente al sostenimiento, mantenimiento y empuje del propio sistema y, sin embargo, en ocasiones
tampoco se ve beneficiado por el mismo, y esto, desde luego, se refleja cada día con más fuerza e insistencia en quienes no pueden pedir, por requisitos económicos, las ayudas correspondientes. Séptimo, que nuestro actual sistema general de becas no debe ni admite más parches. Es un sistema que yo no me remontaré, como un compañero mío esta mañana en la mesa, a aquel tiempo donde se inspiró, pero es un sistema en cualquier caso que tiene su primer día de vida o su primer año de vida en 1983. Y, en consecuencia, el tiempo realmente nos debe invitar a la reflexión para su transformación si queremos trabajar adecuadamente en esta política de ayudas y becas. ¿Y qué hay que reformar? Y me adelanto a decir, por último, antes de hacer unas propuestas que señalaré a continuación, que, sin embargo, a mi juicio, de tal propuesta que concluye y que contiene la política de ayudas y becas, tanto en la política general como en las políticas que de ayudas tenemos las distintas comunidades, hay cuestiones que, de entrada, porque no afectan al propio sistema, habría que conservar. A mi juicio, tres fundamentales. A, los requisitos generales de los solicitantes. B, los requisitos académicos exigibles, bien que actualizados. Y C, el tipo de becas o ayudas que realmente contienen esas propuestas, que señalaré rápidamente, por no repetir lo que ha dicho María Antonia, que conceden ayudas y becas para la enseñanza, matrícula o tasas académicas, de transporte interurbano, de transporte universitario, de comedor, de residencia o, en caso de necesidad económica grave, de ayuda extraordinaria. Sobre estos hechos, que a mi juicio resultan poco discutibles, diré cuáles son, a mi juicio, las propuestas que habría que introducir. Si hablamos de una nueva política de ayudas y becas, a mi juicio, habría que constituir, mejor antes que después, una nueva Comisión Nacional, Gobierno de España, gobiernos de las comunidades autónomas, con sus ministerios y sus consejerías, para, primeramente, realizar un análisis del sistema educativo en su conjunto sin tapujos. La expresión la entienden ustedes, y el que hable del sistema educativo en su conjunto no hace sino referencia a que, naturalmente, no podemos hablar del hecho universitario aisladamente considerado de la parte anterior del sistema hasta que se llega a la universidad. Después de realizado ese análisis, que deberá contener todas las situaciones y necesidades exigibles y posibles, por ejemplo, aquellas que nos están llegando y que están llegando a introducirse en el nuevo sistema educativo y que proceden del espacio europeo de educación superior. Después de todo ello, digo, esa comisión creada deberá proceder a elaborar los diagnósticos oportunos, que de seguido permitirán aprobar las medidas necesarias, y entre ellas, que queda por hacer, la fundamental de la dotación financiera de la reforma. Y quiero introducir un elemento que me parece clave. A veces, cuando se proponen medidas, sin duda se hacen desde la franqueza y la mejor de las voluntades. A todos nos pasa, y sobre todo a las personas que estamos en la gestión. Pero yo creo que estamos en un tiempo en que se precisa hacer acompañar esas propuestas de también una dotación financiera para que realmente sea creíble. En segundo lugar, creada esa comisión, hecho el análisis y, desde luego, contemplado ese diagnóstico o hecho ese diagnóstico, esa comisión, a mi juicio, lo que deberá considerar son los actuales sistemas de financiación universitaria que ya existen, que los tenemos todas las comunidades, y ahí, justo ahí, analizar la actual política de precios universitarios que debía haberse hecho, pero que todavía está por conocerse, al menos por los gestores públicos.
Política de precios que deberá venir acompañada de otras fórmulas posibles, de las muchas que hay y conocemos, de ayuda al universitariado, tales si caben los préstamos, las becas colaboración o incluso las deducciones fiscales a quienes financien, por cierto, sus estudios. En cualquier caso, la reforma deberá contar en todo momento y en cada momento e incuestionablemente con la situación real socioeconómica de todas las clases españolas y muy particularmente de la clase media y media alta a la que me he referido con anterioridad, que siendo hoy y desde hace tiempo las mayoritarias ambas dos en nuestra sociedad, han sido hasta la fecha tratadas negativa e injustamente, a mi juicio, también por los propios sistemas existentes al respecto en las diferentes comunidades autónomas. Y si se busca que tal hecho desaparezca, propiciando un tiempo, un sistema más justo que el que tenemos hoy y la igualdad ante la ley y la propia igualdad de oportunidades, habrán de introducirse al respecto y con entusiasmo, a mi juicio, si nos creemos lo que decimos, dos cambios radicales. Uno, la modificación de los actuales umbrales de renta familiar disponible y patrimonio familiar y su sustitución por otros que precisamente permitan la participación en las convocatorias de todas las clases sociales españolas, sin excepción. Y otro, la modificación de la actual cuantía de becas y ayudas para dar paso, como debe ser, a un nuevo marco que contemple los costes reales. Yo no voy a darle las cifras de la situación de la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, les diré que venimos trabajando en estas dos direcciones que he mencionado. Y no es, en absoluto, porque dispongamos de más recursos o de menos recursos que otros. No. Lo es porque estamos convencidos de que, en justicia, realmente hay que abrirse al futuro desde una perspectiva en la que todos y todas puedan participar en las solicitudes. Y particularmente las familias españolas de esas clases. Yo creo que cuando esta mañana se hablaba aquí del universitario individualmente configurado o entendido como tal, habrá que decir que la gran mayoría de los universitarios, y no entraré en guerra de cifras, realmente sostienen su puesto universitario gracias a la colaboración, primero, de la familia. Muchos, por tanto no estamos hablando de fondo público, muchos de entidades que no tienen que ver nada con las entidades públicas y que gracias a ellas, y alguien alguna vez tendrá que hacer algún cántico de agradecimiento, pueden mantener realmente su situación universitaria. Y en muy pocas ocasiones al esfuerzo propio desde el punto de vista del trabajo fuera del ámbito universitario para realmente poder financiar su puesto universitario. Por tanto, quiero decir que son las familias, ciertamente, mayoritariamente y muy ampliamente, las que sostienen el sistema económico en su conjunto y, en particular, el universitario. Y termino hablando de precios públicos respecto al coste del puesto universitario. A mí me parece que este es uno de los retos que tenemos los gestores, y no solo los gestores, también quienes están al frente de las universidades y también realmente las personalidades que nos acompañan hoy aquí, muchas de ellas, amigos y compañeros que están desempeñando puestos de responsabilidad en distintas instancias. Sin duda hay que ir ajustando el coste del puesto universitario, primero al precio real, y después, naturalmente, a aquello que me parece innegable. Es a la liberalización por parte del Consejo de Coordinación Universitaria para que cada comunidad proceda en consecuencia a su propia situación. O lo diré de otra manera, la liberalización y la supresión de esa famosa horquilla que tanto acompaña a la fijación de los precios en favor del propio Gobierno de España, para que, como he dicho antes, asumiendo su liderazgo, nos plantee a las comunidades autónomas fórmulas distintas de financiación que vayan mucho más allá, sin duda, que esos préstamos, donde, por cierto, y termino ahora sí, hace años que ya en distintos países fuera del nuestro se inventaron, a veces dan resultado y otros no tanto, y que, por tanto, realmente a lo que nos tenemos que acoger es a lo que tenemos para hacerlo un poquito mejor. Muchas gracias.
Ya estaba anunciado el cambio de Juan Ramón Medina, al que deseamos que se recupere pronto y que tenga oportunidad de volver con nosotros a hablar de estas cosas o de cualquier otra, que seguro que lo hará muy bien. En último lugar, tiene la palabra José Manuel Moreno para terminar este primer turno de intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo me había aplicado unos deberes que tanto Jorge Martínez me había estado reclamando en estos días y que aprovecho a presentarle excusas por no haberlo hecho en tiempo y plazo, pero en cualquier caso me había preparado una presentación PowerPoint que supongo que también les podrá hacer más ligera también mi intervención. Naturalmente agradezco también a los organizadores el que hubiesen contado con nosotros para sumarnos a una reunión de este tipo y por supuesto a ustedes por su presencia, ¿no? Yo comparto la valoración que hacía algún ponente esta mañana de que vivimos un momento, yo creo que en el campo universitario, en el medio universitario, de oportunidades, ¿no? Y sinceramente creo que todos, como lo han expresado, ¿no? Todas las personas que han hablado, yo creo que debemos mirarlo con una gran esperanza. Al menos nosotros también desde aquí, desde el banco, también lo vemos así. Creo que vivimos en la Universidad Española, también en la Universidad Iberoamericana, un momento de una gran oportunidad. Bueno, me había permitido, haciendo un poquito más, muy bien. Me había permitido, haciendo un cierto repaso de nuestra actividad en ese terreno, yo creo que hacer una glosa de lo que realmente estamos haciendo las entidades financieras. Yo creo que no es aunque hable de datos del Banco Santander, yo creo que esto puede ser extensivo en general a todas las entidades financieras, como que estamos comprometidos de un modo u otro con el mundo universitario y la actividad universitaria. En ese sentido, yo creo que especialmente las cajas, sin duda. En ese sentido, permítanme también que les diga que me ha sorprendido algunos comentarios a lo largo de la sesión de hoy de cierta desconfianza hacia las entidades financieras cuando en un foro de esta naturaleza. Es lo que me ha sorprendido. Cuando yo creo que las entidades financieras son un pilar fundamental también, ha sido para la estabilización económica institucional de este país y también yo creo que para colaborar en el desarrollo de las innovaciones en el sistema universitario español e iberoamericano. Dicho lo cual, naturalmente, si me permiten, les pasaría a mi presentación. Bueno, yo creo que no voy a alargarme. Lógicamente, ustedes conocen que el Banco Santander viene desarrollando en los últimos años un compromiso institucional con el mundo universitario. Le venimos dedicando en el último año 2006 92 millones de euros en aportaciones de diversa naturaleza al conjunto del sistema universitario de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y a través de colaboración de un modo estrecho con 549 universidades de toda la región. Y a través de tres instrumentos, fundamentalmente. Unos convenios de colaboración, que son los que contemplan, bilaterales con las universidades, que contemplan realmente programas de becas, entre otras líneas de trabajo, programas de becas para estudiantes o intercambio también de profesores e investigadores, la participación en programas institucionales de financiación de los estudios, de créditos, y por último la oferta, un catálogo propio de productos específicos dirigidos al mundo universitario. Por lo que se refiere a los convenios, solo quería decirles que en programas de becas o de ayudas al estudio venimos dedicando 14 millones de euros al año. De esos 14 millones, aproximadamente 8 millones van dirigidos a financiar proyectos o programas vinculados con universidades españolas. Es cierto que el grueso, prácticamente el 90% de los beneficiarios son estudiantes o profesores latinoamericanos que vienen a realizar estudios de perfeccionamiento o de mejora o de doctorado en universidades españolas. Yo creo que eso es podríamos decir, es una debilidad de nuestro programa con las universidades españolas, o mejor dicho, con el estudiante español, con el estudiante universitario español. Aunque hay programas, por supuesto. Y solamente poder anunciarles que en este año en el que celebramos nuestro 150 aniversario de la constitución de la entidad, vamos a poner en marcha un programa especial de 1000 becas adicionales de movilidad, digamos, iberoamericana,
de las cuales al menos 200 van a ir a estudiantes universitarios españoles. Por lo que se refiere a la participación en programas institucionales de financiación de créditos o de préstamos, bueno, he cogido dos experiencias. Los créditos que nos entendemos MEC y los créditos, por ejemplo, con un gobierno autónomo como es el de la Generalitat de Cataluña. Bueno, en el caso del MEC, bueno, ahí me parece, perdón, aparecen algunos datos. Simplemente yo creo que, perdón, yo creo que es así. Yo creo que, no sé, me imagino que todos ustedes lo conocerán, por tanto yo no voy a pararme en ellos. Lo que sí es cierto es que realmente uno tiene que devolver, dado el sistema que ha establecido el Ministerio, uno tiene que devolver casi, para hablar en términos reales, en términos coloquiales, menos de lo que recibe al cabo de los años. Es decir, que es un crédito excelente. Bueno, hay una convocatoria donde determinadas entidades financieras se adhieren y, bueno, el Banco Santander, dado nuestra presencia, no es otro mérito que nuestra presencia en los campus universitarios, bueno, pues venimos gestionando prácticamente el 80 y tantos %, el 85% de los préstamos que se conceden. Bueno, lo más sorprendente en este caso es que no se agota. La partida presupuestaria que el Ministerio, tengo entendido, que tiene asignada a este proyecto no se agota. Y eso quiere decir quizás dos cosas, o entre otras, por supuesto. Yo creo que alguien hablaba de la barrera informativa que tenemos. Bueno, yo creo que es verdad, la comunidad universitaria no sabe, los universitarios no saben, las familias no saben que existe este préstamo, que quizás va dirigido más a estudiantes de último curso y posgrado, debido a la utilidad, dado los periodos de carencia que tiene, pero bueno, no lo utilizan, ¿no? Porque si no, es que vale, realmente, yo invitaría a todo el mundo, que si tiene un hijo universitario, cójalo, si le va a devolver menos de lo que el Ministerio le está dando, ¿no? Y un segundo aspecto con la experiencia del Gobierno de la Generalitat es, bueno, yo creo que es un proyecto, una línea de trabajo paralela, complementaria. En algunos casos, en algún momento se ha podido plantear, en efecto, cuando nació, competitiva con la política que en su día lanzó el Ministerio. Bueno, yo creo que algunas experiencias que tenemos también en algunas, como gestores o vendedores, digamos, entre comillas, de estos productos, es que a veces los sistemas son tan farragosos, los procedimientos quieren ser tan... alguien decía esta mañana que a veces elaboramos normas sobre la desconfianza en lugar de estar regulando o gestionando la confianza, ¿no? Bueno, pues yo creo que a veces los procedimientos que se establecen en estos o programas paralelos, yo creo que son tan farragosos, tan meticulosos, tan escrupulosos, naturalmente queriendo ser respetuosos con los principios, entiendo, de un uso eficiente de los fondos públicos y de responsabilidad de que se están manejando, digamos, caudales públicos, que entiendo perfectamente, pero sin embargo yo creo que eso limita seriamente que el estudiante interesado pues, pueda acceder al mismo, ¿no? Eso lleva además que los momentos en que percibe, finalmente cobra el préstamo, pues como a veces se ha señalado también, realmente se dilata en el tiempo. Y cuando uno pide, pues a lo mejor a veces tarda, claro, depende, ¿verdad? Porque hay que pasar por resolución administrativa, hay que pasar por publicación en BOE, etcétera y tal, o en el BOC, pues que a veces se puede retrasar, en el peor de los casos, 5 o 6 meses, en el mejor de los casos, 2 o 3 meses. Y yo creo que, naturalmente, pues perdemos, yo creo que también la fuerza, la potencia de una línea de trabajo de esta característica, que naturalmente entiendo que sirve más para también el máster o el posgrado. Nosotros habíamos puesto en marcha, en paralelo, porque desde hace unos años éramos conscientes, les escuchábamos a todos ustedes, quizás la necesidad de otras figuras, como la de préstamo-renta, de seguir modelos también, o introducir figuras que existen en los modelos anglosajones. Bueno, hacer nuestros esfuerzos también de aproximarnos a productos de este tipo. Ahí hay dos muestras, le llamábamos total carrera, otro total universitario. Incluso puede devolver con 6 años de carencia, 1 año después de que termine los estudios, con tipos de interés que son Euribor
diferenciales de 0,5, además en algún caso que premia el mérito, e incluso también, naturalmente somos un banco que esté el grado de vinculación de la familia con la entidad, pero que al final estamos hablando de un Euribor más 0,5. Y eso significa, respecto a los créditos consumo, aparte de las bondades de los periodos de carencia, estábamos hablando, por ejemplo, en alguno de ellos de 10 años, el préstamo renta estamos hablando ahora de 15, pues estamos hablando de un diferencial de 3-4 puntos respecto a préstamos consumo. Es decir, préstamos consumo que podrían estar en 8%, digo, en el mercado, y sin embargo podrían estar obteniendo un 4%. Bueno, realmente, como ven ahí, los resultados tampoco son para echar cohetes, Es decir, que estamos moviéndonos con créditos, operaciones, pues naturalmente para nosotros son importantes una a una, porque nosotros somos de los que hacemos negocio euro a euro, tacita a tacita, como se decía en algún anuncio, pero realmente no es especialmente relevante o significativo para el conjunto de la comunidad universitaria de nuestro país o de las distintas comunidades autónomas en las que operamos, ¿no? Sí debo decir que una figura que pusimos en marcha en un momento determinado, como era un anticipo de becas, intentando colaborar en superar ese gap de la concesión y el cobro, pues debo decir, en perjuicio, lamentablemente para nosotros, de positivo para el Ministerio, es que naturalmente ahora ya no tiene sentido, porque desde que concede el Ministerio a que lo cobra, siempre hay casos, ¿no? Es verdad que el primer trimestre quizás estén rondando el 60%, pero de la concesión al cobro, pues en este momento están en 3 semanas de término medio, quizás, y realmente, digamos, el beneficiario no tiene esa necesidad que podía tener antes, que podía tardar 3 meses, cuando menos, en cobrarlo. Quería señalarles también 2 casos diferentes también, donde la universidad se implica en la gestión. Y lo digo porque también ha salido en la sesión de esta mañana que, junto a Soluciones Préstamo Renta, hasta qué punto las instituciones universitarias también deben asumir una cierta responsabilidad. También es una política suya, ¿no? Esto no es un problema del Ministerio o un problema del Gobierno regional, entendemos, o de los bancos, que además se nos critica, sino yo creo que es de todos, ¿no? Es una broma, naturalmente. Y he cogido 2 casos, Cádiz y la Universidad de Navarra, donde la Universidad de Cádiz, es verdad que para el coste de la matrícula, ¿verdad?, que es una cuantía relativamente baja, como se está viendo, sin embargo, bueno, establece una fórmula donde asume, de algún modo, garantiza finalmente que se recupera el préstamo y que nosotros financiamos, junto a las otras entidades financieras, en este caso Unicaja, el préstamo a lo largo del año. Bueno, es una fórmula, son 1000 operaciones, digamos, al año. Eso ya es una cifra más respetable de las que estábamos hablando antes, y el caso de la Universidad de Navarra, más vinculada lógicamente al coste de una matrícula muy superior y el coste de mantenimiento, puesto que normalmente un altísimo porcentaje de esos estudiantes no son de Pamplona, no son de Navarra, pues con fórmulas también que se aproximan algo a los periodos de carencia del préstamo renta, pues tienen también un nivel de respuesta alto, en la medida en que la universidad de algún modo se compromete en ayudar a la entidad financiera a que no tenga problemas de cobro, sin asumir ningún tipo de garantía. Pero porque yo creo que esa figura que hemos visto de Cádiz y Navarra, y otras que hay, por supuesto, es, como decía alguien esta mañana, aminorar el riesgo. Es decir, yo creo que si reducimos el riesgo, tanto para el estudiante como para la entidad financiera, yo creo que evidentemente la figura o la extensión de estas figuras pueden ser mucho más interesantes. Bueno, hay una figura, como ustedes también conocen, a veces de finalistas, como es la financiación a portátiles, que en este caso, en el conjunto de las universidades, en colaboración con la Universidad, venimos haciendo anualmente, y que viene a haber una respuesta alta, porque son financiaciones de créditos realmente barata, es decir, que se compra, el estudiante accede a un portátil, eso colabora también en políticas, también lógicamente a las universidades, por menos de €1 al día, es decir, como menos de un café, de lo que cuesta un café o un desayuno en la universidad, ¿no? Y tiene acceso al portátil con wifi y refuerza la política de learning o de formación que la universidad está desarrollando.
aquí les contaba, que me imagino en la presentación, cuando la tengan, se les entregue, pues lo podrán ver, bueno, algunos datos realmente de cuál es el comportamiento del perfil de lo que llamamos nosotros estudiante, un joven matriculado en la universidad o que va sobre la universidad entre 18 y 30 años. Bueno, realmente prácticamente el 90% de los créditos son hipotecas, naturalmente. Claro, son los jóvenes graduados, realmente, ¿no? Los créditos consumo, los créditos específicos dirigidos a estudios universitarios, a financiar la universidad, son, digamos, cuantitativamente menos significativos. En cualquier caso, para terminar, yo querría concluir diciéndoles que somos, desde la perspectiva de los bancos, el Banco Santander, pero yo creo de los bancos, es que somos conscientes que existe una necesidad real de ayudar a la comunidad universitaria, a los universitarios, en buscar fórmulas de financiación para sus estudios. Yo creo que eso les ayudará, sobre todo en temas de posgrado, últimos cursos, para optar por las universidades también mejores, y en la medida que se vayan diferenciando las universidades o la oferta universitaria, y en el nuevo escenario cabe pensar que eso se va a producir con mayor intensidad, es necesario avanzar en esa dirección. Nosotros somos conscientes de que hasta la fecha las familias no están dispuestas a endeudarse, digamos, no existe una cultura de endeudarse para financiar estudios, y por tanto están dispuestos a resolverlo de otra manera, la necesidad es de pagar los estudios. Debo decirles que la morosidad en este colectivo es cero, es realmente despreciable. Es decir, nosotros no tenemos, digamos, morosidad. Los estudiantes, los universitarios, en todas estas figuras que hemos comentado, digamos, lo devuelven todo. Es verdad que el sistema financiero español es un tema muy profesional, y hoy todo el que pide un préstamo, todo el que tiene contratado un servicio, está condenado a pagar el recibo de la luz, el recibo del teléfono, la cuota correspondiente al crédito, porque en estos momentos el sistema es absolutamente transparente, y el que no paga no va a recibir, no va a tener capacidad de endeudarse, digo, por normativa del Banco de España, y porque contempla incluso la penalización a las entidades financieras que den créditos a personas o instituciones que deben a otros. Y en ese sentido, yo creo que hay de tener una gran confianza en las fórmulas que se plantean desde el Ministerio, o en fórmulas de este tipo para el futuro, ¿no? Yo creo que acogemos con verdadera satisfacción, yo creo que la política del Ministerio y la voluntad de concertación con las comunidades autónomas en avanzar en esta dirección, porque yo creo que hasta ahora las políticas de las administraciones públicas eran unas políticas tibias, lo calificaba ahí, y recomendaría que no se hiciesen digamos, la aspiración garantista que debe guiar la actuación de los poderes públicos no le lleve a dificultar, digamos, el acceso o la gestión de estas soluciones. Por tanto, desde la perspectiva de una entidad financiera, yo creo que les reitero que consideramos que estamos de enhorabuena. Felicito al Ministerio y a las comunidades autónomas en la medida que van a seguir por esa dirección apuntada por el Gobierno, y, por supuesto, a los organizadores por la sesión. Muchas gracias. Pues yo tenía pensado no intervenir, pero a raíz de las cosas que he oído sí que me gustaría decir un par de cosas. Eso sí, seré breve, porque, como decía el culto de mi pueblo, porque son muchos los que me van a preceder. Quiero empezar con una obviedad, y es: el sistema de ayudas y becas no lo ponemos en marcha para que la gente estudie. Lo ponemos en marcha porque queremos que estudien. La educación es buena. Entonces, esto que estamos poniendo en marcha y estos recursos que estamos poniendo en el sistema no es solo para facilitar la vida a la gente. No. Lo hacemos porque creemos, como sociedad, que esto es muy bueno, y que la gente, cuanto más estudie, cuanta mayor formación, es mucho mejor. Las necesidades de formación que tiene, pongamos, una profesión tradicional, un agricultor, en este momento no tienen nada que ver con las necesidades de formación que tenían hace 50 años. Aunque lo pusiéramos en folios, pues sería un montón así ahora, ¿no?
pero es que el agricultor lo haga bien no es solo un beneficio para él, es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Y desde luego las exigencias también que la sociedad transmite a esa profesión son mucho mayores. Así que no es una cuestión de decir, bueno, vamos a ver cómo ponemos dinero para que la gente pueda estudiar. No, no. Es algo que tiene muchas más implicaciones, porque lo que buscamos es el aumento de la formación y buscamos el aumento de la cohesión social también como un elemento de bienestar social en su conjunto y de, incluso podríamos decir, de prevenir futuras dificultades de organización de la propia sociedad. ¿Cómo hacemos estas cosas? Bueno, estoy seguro que esta mañana ya se ha hablado con profusión de los criterios de suficiencia, de eficiencia y equidad. El tema de equidad es un tema el tema de la eficiencia es un tema que nos lleva a veces a las administraciones públicas a ser burocráticas, porque luego tenemos que explicarle a los ciudadanos por qué un dinero que han puesto en sus impuestos no se ha devuelto, o se ha gastado mal, o no se gastó en lo que se tenía que gastar, y esto nos lleva a establecer una serie de garantías que en determinados ámbitos se pueden asumir como parte de los costes, pero que en la administración pública se es mucho más exigente. Nosotros, además, tenemos una lista entre interventores, auditores, economía de Hacienda, presupuestos, etcétera, que además, si lo hacemos mal, al año siguiente nos castigan. Que parece que nos castigan a nosotros y tampoco es verdad. Quien castiga es al ciudadano, porque no somos capaces de convencerles de que los recursos, de que necesitamos más recursos y que además somos capaces de hacerlo muy bien, y por eso queremos más todavía, ¿no? O sea que la eficiencia es un tema que es muy muy importante en ese gasto, en ese elemento, en lo que es el gasto o sea, lo que es la ejecución, y luego en otra línea que se ha dicho de la diversificación de los tipos de ayudas para que puedan llegar de una manera mejor. El tema de la suficiencia, pues esto es, yo creo que la suficiencia es el mundo ideal. Nunca habrá ayudas suficientes, siempre habrá algo que nos gustaría hacer más, pero desde luego el esfuerzo que se está haciendo porque cada vez sea menos insuficientes los recursos son claros, y creo que en esta línea se ha avanzado mucho. Y el tema que es de más preocupación, incluso desde el punto de vista teórico, del diagnóstico teórico, es el tema de la equidad. Realmente, ¿cómo hacemos que los destinatarios, o sea, que el reparto que hagamos sea justo? Yo aquí creo que la combinación entre lo que los analistas nos deben decir y lo que los que tenemos que ejecutar hacemos es esencial. Es decir, tiene que haber alguien con una visión por delante que vaya marcándonos cuáles son los verdaderos problemas. Es difícil entender, si no hay un buen análisis detrás, que un sistema de ayudas en donde se pone un montón de dinero para todo el mundo que llega a la universidad no sea equitativo desde el punto de vista social. Y sabemos que en muchos casos esto puede suceder. Me gustaría concretar que, además de este tipo de ayudas de las que se están hablando, hay otro tipo de ayudas, como son las ayudas de movilidad, lo que ya hemos hablado, másteres, Erasmus, etcétera, Séneca, que son unas ayudas también muy importantes al estudio, porque contribuyen a una parte del desarrollo del estudio. Si no hubiese ese dinero, habría unas dificultades tremendas. Y aquí también, como saben ustedes, se está incrementando notablemente las ayudas. Son otras de estas modalidades puntualmente se ponen en marcha. El otro tipo de ayudas que se hacen para el estudio, que tampoco a veces se computan de una manera clara, son todo lo que son las becas de ayuda a la formación de investigadores, FPU, FPI, etcétera, que son grandes cantidades de dinero y que permiten también formar futuros profesionales en otro nivel, pero que parece que siempre estamos hablando de las becas de carácter social. Bueno, estas becas también son importantes y estamos hablando de grandes cantidades. Y aquí se han hecho también mejoras importantes, hasta el punto, como saben, de que en las becas, desde del Estatuto del Personal de Investigador en Formación, ya se transforman en contratos en los últimos años y permiten, digamos, iniciar una vida laboral, digamos, más allá de la beca y ya con una cierta definición profesional. Otro de los elementos que tenemos, es cierto, ya se ha mencionado y no voy a insistir, el de los préstamos subvencionados. Y en este caso sí que estos préstamos subvencionados han tenido o sea, el análisis que hemos hecho de los resultados nos llevan a pensar que hay que buscar otras opciones
porque la resistencia a la solicitud de estos préstamos son enormes. Efectivamente, las familias no quieren endeudarse, los estudiantes no quieren endeudarse, aunque las condiciones sean buenas, aunque solo sea para sacar el dinero y ponerlo en un fondo de inversiones y esperar 3 años y recoger beneficios. Ni siquiera en esas situaciones se da y no cubrimos, o sea, no se solicita, no se llegan a gastar, a ejecutar el presupuesto que tenemos destinado para eso. Por eso tenemos que buscar fórmulas más atrevidas y romper de una manera muy clara lo que es la aversión al riesgo en estos préstamos. Esta mañana supongo que se ha hablado y seguro que hay alguna pregunta a propósito de los préstamos renta. Sí me gustaría aclarar una cuestión. Los préstamos renta son complementarios a las becas. Se hablaba, por lo visto, esta mañana de que los préstamos renta podrían sustituir el sistema de becas, pero nunca sustituirán el que el Estado pague por completo los estudios de una persona. Se puede hacer de varias maneras. Podemos hacer un sistema de préstamos renta y después a los mismos que se le están dando ahora o más decirles que usted no lo tiene que devolver. ¿Por qué? Pues porque no tiene recursos económicos suficientes y no los tiene que devolver nunca. Pero digamos que conceptualmente, independientemente de cómo le llamemos, conceptualmente seguirán existiendo dos figuras. Una, la que es el estudiante que no tiene recursos económicos, que el Estado le dará recursos económicos para estudiar y que no tendrá que devolverlos nunca. Esto le llamemos como le llamemos. Y habrá otra posibilidad, que es, si usted por el motivo que sea no puede llegar a esos niveles de renta, pero quiere dinero para poder dedicarse a estudiar con cierta tranquilidad, confiando que en el futuro él podrá devolverlo, y porque no quiere compaginar estudios y trabajo y porque prefiere dedicarse a tiempo completo, pues el Estado también pondrá dinero para para atender a ese tipo de circunstancias. Por último, que sí quería, porque lanzaba Pedro algunas propuestas, creo que la idea de la coordinación es fundamental. De hecho, en la LOU existe la propuesta de la creación de la Conferencia General de Política Universitaria, y creemos que ahí es donde, y ya lo hemos propuesto así, donde se va a hablar de financiación universitaria. Dentro de la financiación universitaria, por supuesto, se hablará del sistema de becas y ayudas, y dentro de esa conferencia también se hablará del tema de los precios y del análisis sobre costes reales y cuánto tiene que poner quién. Y en este tema, y con esto ya termino, no creo que debamos decir o que podamos decir que las familias sostienen el sistema universitario. El sistema universitario se sostiene creo que la cifra es en torno al 70% por las administraciones públicas. Otra cosa diferente es cierto que de lo que queda por pagar son las familias y no los estudiantes u otras entidades los que aportan la gran cantidad. Es decir, la situación de la familia es desde luego determinante para que un estudiante pueda acceder a la universidad. Pero vamos, la administración pública en un país como este financia la educación universitaria en una gran cantidad. Pero una reflexión sobre todo este tipo de cuestiones: cuánto dinero hay que poner, y ya no solo cuánto, que sabemos que hay que poner más, sino el cómo, que quizás es la pregunta más interesante: cómo hacerlo de una manera más adecuada. Esto es lo que desde luego hay que hablarlo entre todos los implicados, y creemos que este lugar, la Comisión el Consejo General de Política Universitaria, llevará a estas soluciones. Bueno, como digo, pensando sobre todo en las 8 personas que les queda por intervenir esta tarde, no quisiera extenderme más, y entiendo que no debemos comernos mucho más tiempo. Si dice que 3 preguntas, 4 preguntas, pero cuando la hagan piensen de verdad en que a ustedes les queda mucha tarde todavía. Buenas tardes. Yo estoy aquí representando también a una institución privada, a la Caixa. Y, bueno, antes que nada quería felicitarles por la organización de esta jornada, y agradecerles pues que nos hayan tenido en cuenta también a las instituciones privadas que venimos dando financiación a los estudiantes españoles. Aunque por lo que veo, pues estamos aquí un poco solos. Aparte de la institución que ha sido invitada como ponente, me parece que entre la platea pues solamente estamos aquí los representantes de la Caixa. Nosotros hemos venido aquí porque creemos que en este foro pues se iba a hablar de las necesidades que se observa
de financiación para los estudiantes españoles y como manejamos un presupuesto importante y somos responsables de que este presupuesto se administre correctamente, pues hemos querido estar aquí para escuchar pues lo que se cuece, para convencernos de que estamos en el camino correcto dentro de nuestro programa de becas, para ver si debemos hacer algún cambio o ojalá que quizás algún día pues la financiación que estamos dando para nuestros programas de becas desde hace 25 años pues podamos adjudicarla a otras necesidades, pues porque la Administración tendrá suficientes recursos para proveer a los estudiantes españoles. Estoy de acuerdo, como alguien ha dicho aquí, que los estudios de grado pues deben ir a cargo prioritariamente por parte del Estado. Es por esto que nosotros desde hace 25 años nos hemos focalizado nuestros programas de becas en estudios de posgrado. En la actualidad destinamos cada año 18 millones de euros a financiar a financiar 250 becas para estudios de posgrado en España y en el extranjero. Iniciamos estos programas con un programa para Estados Unidos, que luego ampliamos a otros países del extranjero, y cuando se empezó a hablar de la necesidad de los estudios de máster con el nuevo plan de Bolonia, entramos también en ofertar becas para estudios de máster en España. Este año hemos convocado 100 becas para estos programas y probablemente el año que viene vamos a duplicar estas ayudas para estudios de máster en universidades españolas. Yo aquí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Ginés, en que hay que apostar por el capital humano de calidad. En este sentido, nosotros nunca hemos tenido en cuenta la renta de las personas que solicitan una de nuestras becas. Tampoco tenemos en cuenta que sean clientes de nuestra entidad, ni lo exigimos, ni siquiera lo sabemos. Nosotros basamos nuestro proceso de selección en la excelencia académica y damos becas para todas las disciplinas académicas. Lo único que hacemos es basarnos en un proceso de selección riguroso y transparente. Y aquí invito a los académicos presentes que si quieren participar en los procesos de selección de nuestros programas de becas, pues solo tienen que ponerse en contacto con nosotros y serán bien recibidos. Y decirles que en estos 25 años hemos dado más de 2.000 becas y lo que sí que hemos hecho, perdón, creo que ¿no le parece correcto mi intervención? Porque es que si no finalizo, si no interesa a nadie. No, estamos en el turno de preguntas. Si tiene que termine con lo que Pues termino. Gracias. Bueno, es un comentario he creído entender en la participación de Pedro que como gestor, que está hablando como gestor, que a los que hablábamos esta mañana nos ha llamado así como una especie de teóricos, expertos. Entonces, bueno, nada, no, voy a hacer he estado haciendo aquí unas cuentas
de cómo resultaría un sistema de préstamos y cuántos recursos se necesitarían para mantener un sistema de préstamos que sirvieran para toda la población. Por ejemplo, si tomamos como la cifra de 1.200 millones que daba la ministra esta mañana, que es lo que se ayuda, si en vez de repartirse como becas se dieran a las instituciones financieras para cubrir los fallos y los costes de interés y el dinero lo pusieran los bancos, esos 1.200 millones se convertirían, en otros países hay un índice de fallos y de esto del 15%, eso se convertiría, esos 1.200, en unos 68.000 millones de euros encima de la mesa para repartir. Eso daría, sin incrementar nada el coste actual, que es muy bajito, todos estamos de acuerdo, eso daría para dar 4.500 euros de préstamo a los 1,5 millones de estudiantes españoles. Si esa cifra se aumentara, como parece lógico que debería aumentarse, por ejemplo, se duplicara, todo españolito, por el solo hecho de estudiar, podría optar a través de organizaciones financieras y el Estado garantizando los fallos y la rebaja del interés, 9.000 euros. No es una cosa tan irrealizable, no es una cosa tan irrealizable, solo hecho. Una pregunta más, por favor. Yo preguntaría si no sería posible respetar los horarios que se ponen aquí. Porque, no, pero estamos hablando de Europa. Y Europa empieza por aquí. Y no lo respetamos. Y entonces, como esta pregunta no tiene respuesta... Muy bien, pues nada, hemos dedicado los últimos minutos a hablar sobre lo retrasados que estamos. Y con esto pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias.